Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que vamos a dedicar a hablar de un documental que se llama Presunto Culpable. En su momento hablamos de este documental cuando fue estrenado, pero ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Hoy los productores, directores, los que han estado involucrados en la distribución y en las tareas propias de difusión de un documental como este, pues están ahora en un conjunto de situaciones judiciales que están resolviéndose en el camino. Y mañana habrá una circunstancia en particular en donde un tribunal de Morelia pues va a resolver, va a ver si se confirma o no el amparo que la jueza Blanca Lobo le concedió a Víctor Reyes, el testigo que acusó a el protagonista de este documental y protagonista de una historia que lo hizo estar en la cárcel más de 2 años, Toño Zúñiga, acusado de homicidio. Un documental que retrata, que registra las particularidades de un sistema de justicia como el mexicano y particularmente como el de la Ciudad de México, la capital de la República Mexicana. Hemos invitado para hablar de este momento que involucra muchas cosas en materia de justicia. Para hablar del tema hemos invitado al estudio en la Ciudad de México a Miguel Carbonell, que es un investigador y especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, constitucionalista y abogado. Gracias, Miguel, por estar aquí. Bienvenido. Un gusto. Como siempre, gracias. En la línea telefónica se encuentra Ana Laura Magaloni. Ana Laura es directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Ana Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Miguel? Gracias a los dos. Le pido a Miguel Carbonell que nos ayude a ubicar el asunto. ¿Qué tipo de situaciones judiciales está atravesando Presunto Culpable y qué tipo de resoluciones están por darse? Bueno, hay 2 procesos abiertos, Carmen. Es importante hacer esta diferencia porque efectivamente hay un proceso ante autoridades judiciales federales. Uno de los testigos, el testigo principal de cargo que sirvió para acusar a Toño Zúñiga de haber cometido homicidio, sintió que su imagen se afectaba por salir en la película, sintió que narra que recibe insultos en la calle, en fin, que lo menosprecian, etcétera. Y entonces le pide a RTC, el órgano de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, que le retire el permiso de comercialización, distribución y exhibición al documental. Dice, para que no me sigan insultando, pues que esto ya no se transmita. Y entonces lo que va a resolver mañana el Tribunal Colegiado de Morelia es si se reconoce esta facultad de RTC al final del día de la Secretaría de Gobernación para decir, toda vez que en esta película, toda vez que en este documental, toda vez que en este cortometraje sale un señor que pudiera sentirse aludido, menospreciado, etcétera, yo no doy el permiso. Eso aquí en China, Carmen, tiene un nombre y tiene un apellido. Se llama censura previa. Y eso no se puede dar en ningún Estado democrático. Eso viola todos los tratados internacionales de derechos humanos. Yo estimo que el colegiado será sensato en aplicar y reconocer. Además, hay muchísima jurisprudencia de la Corte Interamericana en reconocer esto, porque de otra manera, entonces tendríamos un órgano instalado ahí dentro de la Secretaría de Gobernación que iría viendo cuadro por cuadro de cada documental, de cada película, para que un burócrata, lo digo de forma respetuosa pero descriptiva, dijera, esto sí se puede y esto no se puede. O sea, regresaríamos en la historia, pues, ¿qué te parece? Unos 50 años, ¿no? Por lo menos. Esa es una parte de lo que está en juego. La otra parte es una demanda por daño moral. Lo primero que describes es lo que mañana se resolverá. Mañana. Si se confirma o no este amparo que ya se le había concedido a uno de los quejosos. Sí, exactamente, que luego fue revocado, porque la película efectivamente luego a la tercera semana la pararon, una juez federal del Distrito Federal que se llama Blanca Lobo, y llegó a un colegiado, el colegiado revocó esto, se siguió exhibiendo y ahora está ante otro colegiado que tendrá que dar en definitiva su punto de vista. Esto es ante la justicia federal. Ahora, ante la justicia del Distrito Federal, y este dato no es menor, este dato es muy significativo porque es finalmente, como tú lo señalaste en la introducción, pues quien fue exhibido de alguna forma en cuanto a las fallas, en cuanto a la falta de cumplimiento del debido proceso legal en el sentido más puro que tenga el término, está conociendo ahora un juzgado del Distrito Federal una demanda por daño moral. Y están reclamando diversas personas que salen, fundamentalmente un policía judicial que sale, pues la verdad, mal retratado, ¿no?, en la película. Y este mismo señor Víctor, 3,000
millones de pesos de indemnización por lo que ellos piensan que fue una vulneración a su honor. Esto es ante los tribunales del Fuero Común. Y la familia del joven asesinado, que se inconforma porque se mostró el cadáver del joven asesinado en el documental, que es la gráfica que se toma precisamente por parte de la Procuraduría y que forma parte del expediente. Es correcto. Esas son los tres actores de lo que está ante los juzgados del DF. Insisto en esto porque a mí sí me parece muy relevante, ¿no? Sí, desde luego que sí, y efectivamente lo que ellos plantean es que resarcirían el daño que se les habría causado con 3,000 millones de pesos. Tú hiciste la aclaración antes de entrar al aire de que esa es la pretensión de quienes están quejándose, sin embargo hay una ley que indica que hay un tope posible. Es la ley de protección al derecho al honor del Distrito Federal, que aplica solo en la capital de la República, naturalmente, y que fija unos topes de indemnizatorios para este tipo de demandas resarcitorias en aproximadamente 32,000 pesos. Bueno, es como tope, perdón, como tope. Ana Laura Magaloni, en los créditos del documental aparece tu nombre, entre otras cosas, porque fue un documental que involucró a muchas personas, especialistas en materia de justicia, especialistas, juristas, personas que se relacionaron con la investigación y con la realización de este documental Presunto Culpable. Ya nos explicó Miguel en dónde estamos parados y lo que está por resolverse en el ámbito federal y en el ámbito del Distrito Federal por parte del tribunal que fue exhibido en este documental. Ana Laura, creo que valdría la pena para el público que nos está siguiendo esta noche que nos contaras lo esencial de Presunto Culpable. ¿Qué motivó a personas como tú, como Laida Sansores, como Roberto Hernández, como los que estuvieron involucrados en la realización del documental? ¿Qué motivó y qué resultó en el documental? Mira, la idea central del documental fue de Roberto y Laida, hay que decirlo. Yo les ayudé a conseguir algo de dinero, pero la idea más importante nació de ellos diciendo, hasta que no retratemos el sistema de justicia, hasta que no podamos decirle al ciudadano común y corriente cómo funciona eso y qué tan mal estamos, va a ser difícil sentar un contexto idóneo para su reforma. O sea, parecía que el sistema de justicia era como un todo monolítico cerrado, que nadie entendía muy bien, pero que no sabíamos dónde estaban las fallas. Y creo que el documental retrata extraordinariamente dónde están las principales fallas de un sistema de justicia colapsado, incapaz de impartir justicia, ¿no? Incapaz de servir al ciudadano. Entonces yo creo que la relevancia de esto es que es por primera vez que se sienta en una agenda pública mucho más amplia que el debate entre abogados o el debate en el legislativo. Es un documental que informa de forma muy potente a los ciudadanos. Y la segunda cosa que creo que hace muy bien el documental es que en los años de Calderón era muy fácil hablar de las víctimas, pero era muy difícil hablar de los acusados. Y Presunto Culpable, creo que por primera vez en un sexenio muy duro para todos los acusados, pues colocó a todos los mexicanos en el lugar de los acusados y todos deseando que lo liberaran, digamos. Que eso había sido un juicio completamente injusto. Entonces quizá a partir de eso podemos ver de otra manera cada vez que salen estos chicos en las pantallas de tele o salen y dicen este es el asesino de no sé qué, pues quizá lo podamos ver con más distancia, porque nuestro sistema de procuración de justicia es experto en fabricar culpables, digamos. Y creo que esa es la relevancia tanto en el momento que estábamos viviendo, justo en medio del sexenio Calderón, hasta yo creo que en el momento en el que México está pues tratando de iniciar un proceso de reforma a la justicia penal que no acaba de caminar por los lugares correctos, digamos. Bueno. Ana Laura Magaloni, ¿qué expectativa tienes de la resolución que se tomará tanto en el ámbito federal, como lo explicó Miguel, como en el ámbito local, en el Tribunal de Justicia del DF, que bueno, pues como se puede apreciar es un tribunal que va a resolver una parte de esta circunstancia y que a su vez es el que queda exhibido, o las prácticas dentro de ese tribunal exhibidas en el propio documental? Aquí hay un asunto que no es fácil de digerir. Mira, eso es lo que creo que es el meollo del asunto.
esta creatividad de los jueces que estaba explicando Miguel para inventar demandas donde no hay, para dar suspensiones cuando era imposible, para darle facultades a la RTC que no tiene, etcétera, etcétera, tiene que ver con que los que están juzgando el caso son los que se sienten más ofendidos por el documental. Entonces no tienes a un juez imparcial. No tienes un juez que de verdad esté juzgando los méritos del caso. Ya de entrada se sienten ofendidos. Y lo que me han contado Roberto y Laida es eso, ¿no? Llegar a la audiencia y la juez las regaña porque se pasaron, les dice, se pasaron tremendamente en presunto culpable. Pues ya alguien que te está juzgando y que dice que te pasaste, y que el problema no es de ellos sino del Ministerio Público, pues yo creo que ya tomó una posición más bien motivada por su posición personal que por su experiencia en impartir justicia, digamos. Entonces yo no tengo muchas expectativas ni de la justicia federal ni de la justicia local. Creo que todos los jueces se sienten ofendidos y mi pronóstico es que esto va a llegar hasta la Corte y que ahí yo creo que puede haber una mejor lupa para tratar de proteger la libertad de expresión, que es en el fondo del problema lo que está tratando de hacer estos litigios, ¿no? El derecho al honor versus la libertad de expresión. Creo que los precedentes de la Corte dan para que este caso quede englobado en las cosas que ha resuelto antes, pero que no van a ser los jueces de abajo los que los apliquen y que va a tardar pues quizá 2 años en que ya estemos a nivel de la Suprema Corte. Mientras tanto, me parece que pues será otro ejemplo de cómo funciona la justicia en México. No solamente presunto culpable puso los reflectores en la justicia penal, ahora vamos a ver qué pueden hacer los jueces para vengarse de quienes hicieron un trabajo espléndido de periodismo y pues con un discurso en término amplio que les incomodó a los jueces y que son incapaces de distanciarse de él cuando están juzgando. Entonces veamos qué otras ocurrencias suceden en el sistema de justicia, pero yo no creo que estén Laida y Roberto frente a un juez imparcial. Mencionas que el asunto, crees, llegará a la Suprema Corte de Justicia. ¿En algún punto se pretendió que llegara a la Suprema Corte de Justicia y no sucedió así? Sí, tienes toda la razón, Carmen. Yo creo que va a llegar a la primera sala. La segunda sala ya dijo que no, y que esto no le gusta tampoco, pero la primera sala y la segunda se diferencian muchísimo. Y yo creo que esto puede llegar a la primera sala vía facultad de atracción, en temas de la libertad de expresión versus el honor, digamos, como otros temas que ha traído la Corte en este ámbito. Yo creo que por ahí puede llegar, pero es cierto, la segunda sala tampoco le gusta esta cosa de la televisión y de los juicios tan expuestos, digamos, pero son muy distintas. Tienen 2 temperamentos. 2 temperamentos. Ana Laura Magaloni, te agradezco muchísimo tu presencia y tu intervención y estaremos en contacto como siempre. Gracias, Ana Laura. Hasta luego, Miguel. Igualmente, luego, regresamos en esta conversación con Miguel Carbonell. Gracias, Miguel. Regresamos contigo en esta charla. Sí, como que son 2 mundos, ¿no? Regresamos en esta conversación con Miguel Carbonell. Miguel, hablando de presunto culpable y de estos procesos que se han abierto en contra de las personas relacionadas con la dirección, con la producción, con la distribución de este documental Presunto Culpable, que es uno de los documentales, si no es que el que más se ha visto en los últimos años, tuvo una taquilla impresionante, generó una reacción muy importante en el público mexicano por lo que retrató, por la manera en que retrató al sistema de justicia. Y bueno, déjame detener en lo que ya explicaste, pero para pedirte que lo amplíes. De aquí a mañana, efectivamente, estamos frente a un tribunal colegiado en Morelia. Correcto. Del ámbito federal, radicado en Morelia, que va a confirmar o no el amparo de la jueza Blanca Lobo que le concedió a Víctor Reyes sobre el asunto. Tú dices, esto sería claramente validar judicialmente la censura previa, y no solo eso, sino
darle atribuciones que seguramente no quiere, radio, televisión y cinematografía de Gobernación, para eliminar partes de una pieza periodística, artística, documental. Bueno, y en su caso, quién sabe si para eliminar, pero por lo menos para analizar, lo cual ya me parece sumamente peligroso. Pero decir, si analizas es porque puedes o no hacer algo. Porque puedes en un momento dado llegar, pero a mí me parece que abrir esa puerta en un país que se dice democrático, pues no tiene ninguna razón de ser. Es decir, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como muy bien sabes, en términos de ejercicio de libertad de expresión, dice, las responsabilidades pueden ser posteriores, no antes. Es como si RTC llegara a tu programa y te dijera, mira, ¿usted qué va a decir, señora? Que no, pues esto y esto. Mire, esto no, porque nosotros pensamos que esto pudiera afectar a alguien. No, mire, un periodista dice lo que considera periodísticamente relevante, lo que considera de interés público, lo que piensa que puede aportar y fomentar el debate, y luego si alguien se siente afectado, pues estará muy en su derecho de demandar o no. Luego. Pero luego, sí, no antes. Ese es el punto en Morelia, Carmen. Ese es el punto que mañana van a tener que decidir estos 3 magistrados. Si un burócrata, y insisto, lo digo con respeto, un ente público tiene la facultad de analizar antes de que se distribuya una película si el contenido puede o no afectar el derecho al honor de cierta persona. Hemos visto algunas de las notas que Roberto Hernández, el director y productor de Presunto Culpable, quien junto con Laida Sansores desarrollaron este documental, y en algunas de las notas donde él se pregunta, ¿México será un país donde se puede censurar películas en forma previa? Se decidirá en Morelia, que es precisamente lo que tú estás diciendo. Es un mensaje que está circulando pues en estas últimas horas, y en la parte final del mensaje de Roberto Hernández se puede leer estas preguntas. ¿Por qué el caso está en un tribunal de Morelia? Porque el tribunal colegiado del DF, que lo recibió inicialmente, no lo quiso decidir por exceso de trabajo. Bueno, también un tema, ¿no? Se desecha el asunto por exceso de trabajo. Fue enviado al Consejo de la Judicatura para que éste lo asignara a un tribunal con menos carga de trabajo. Cuando el Tribunal de Morelia lo recibió, lo transmitió a la Suprema Corte de Justicia. Esta descartó a traer el caso, que es la Sala 2. Así es, la segunda sala. La segunda sala. Así han pasado años sin una decisión final sobre este asunto. Vaya recorrido del caso, hasta llegar a lo que mañana va a pasar. Y de hecho, Carmen, es llamativo por todo este periplo que describe Roberto, pero es llamativo porque yo creo que en un país democrático ni siquiera se le tenía que haber dado entrada a esta demanda. Es decir, el juez mismo dice, espérame, es que tú me estás pidiendo que yo analice una cosa que si la resuelvo voy a estar violando la libertad de expresión. O sea, yo esto ni puedo decidirlo, vaya, no voy a entretener a una serie de personas que tendrán otras cosas que hacer, ¿no? Sí, Roberto lleva años viviendo en Estados Unidos porque está estudiando una maestría, está haciendo su vida, vaya, y no tiene por qué estar amarrado a una serie de juicios y con la espada de Damocles encima, a ver cuánto dinero le van a sacar, y durante años en una situación de enorme estrés personal, supongo, hasta familiar, etcétera. Entonces esto de entrada me parece que ya no se debía haber aceptado, es decir, tuvo que haber tenido un recorrido cortísimo, vaya. En fin, aceptas la demanda, desahogas alguna audiencia y vámonos, dices, esto ya no tiene ni pies ni cabeza. Que la Corte no lo haya resuelto, ¿qué te dice? Bueno, la segunda sala estimó que no tenía relevancia y trascendencia, que son los 2 requisitos que dice la ley de amparo para ejercer la facultad de atracción y que la propia jurisprudencia sí lo ha entendido. Bueno, pues ahí sí es el criterio muy personal, ¿no? La verdad es que es una facultad discrecional. La segunda sala se ha caracterizado en los últimos años por ser la sala más conservadora. Sus integrantes no son, digamos, muy garantistas, no son muy de avanzada, son más bien, tienen una lógica jurídica del siglo XX, con suerte. Entonces, por eso yo creo que erraron este criterio. Eso significa que entonces el tema se resuelve en Morelia y se resuelve en Morelia, ¿ya no puede regresar a la Corte? En términos del ordenamiento jurídico mexicano sería la última palabra. La última palabra, lo que se decida en el Tribunal de Morelia. Escenario A, escenario B. Si decide que lo desecha, ya está. Pero supongamos que el Tribunal de Morelia considera que sí, que la jueza Blanca Lobo estaba en lo cierto y que entonces ratifica ese amparo que concedió a Víctor Reyes.
¿Qué significaría como precedente jurídico? ¿Qué representa? Bueno, sería muy negativo, Yo ahí sí sería de la óptica, a reserva lo que decidan Roberto y Laida, pero de mandar el caso al sistema interamericano, porque ahí sí no resiste. O sea, en la Corte Interamericana nos revientan esta resolución sin género alguna duda, pero en lo que se resuelve, porque eso lleva tiempo, pues sí estarían abriendo una puerta para que entonces Gobernación agarrara esta facultad, obligación, ¿no? Entre comillas, porque es una facultad, pero a la vez sería una obligación de entrar a revisar este tipo de contenidos audiovisuales. Ahí parece que además, por si no tuvieran suficiente trabajo, yo supongo, ¿no? Es decir, algo tendrán que hacer en esa dirección de RTC, pues ahora les caería este trabajo adicional, ¿no? Miguel Carbonell, déjame hacer una pausa y entramos en la parte final de la conversación. Sí, bueno, también. Miguel Carbonell, se acaba el tiempo sobre esta discusión respecto a presunto culpable y por lo que está atravesando. ¿Con qué te despides? Mira, Carmen, la reflexión de cierre es esta. El documental Presunto Culpable describe con gran brillantez, desde mi punto de vista, por eso ganó tantos premios, un sistema de justicia que tiene fallas, que tiene problemas. Por eso estamos atravesando una gran reforma penal. Por eso es que incluso desde la Constitución se ordena que esto ya no puede seguir así. Y la gran pregunta que se tienen que hacer estos jueces es la siguiente: ¿esto lo puede o no conocer la sociedad mexicana? Ese es el fondo del tema. ¿Qué tenemos derecho nosotros como ciudadanos a saber, a conocer? ¿Tenemos derecho a mirar los juzgados? ¿Tenemos derecho a mirar las cárceles? ¿Tenemos derecho a mirar los procesos? ¿Tenemos derecho a ver cómo tratan a los procesados? ¿Cómo se imparte justicia? ¿Cómo se desahoga una audiencia o no? En ningún país democrático del mundo esto estaría en duda. Por eso somos ciudadanos, porque tenemos ese derecho a saber, porque la justicia es un servicio público al público, es un servicio que presta el Estado. Y en ese sentido, pues yo no le vería demasiada viabilidad a estas demandas, pero lo cierto es que ya se prolongaron y que están reproduciendo algunos de los vicios que el propio documental puntualmente narró. Pues ahí está, Miguel Carbonell, te agradezco muchísimo tu presencia, desde luego Ana Laura Magaloni en esta presentación, en este programa, y veremos de aquí a mañana qué es lo que resuelve el Tribunal de Morelia, si está o no la decisión de los miembros de este tribunal para determinar pues censura previa o no en nuestro país. Así que Morelia será foco de atención mañana y seguiremos conversando del asunto, Miguel, si me lo permites. Con mucho gusto. Gracias, Miguel Carbonell, por estar aquí, y a usted gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.